Pensemos en esto un segundo. Cada conversación, cada tweet, cada meme que vemos, todo es parte de un sistema súper complejo que, bueno, define nuestro mundo. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar cómo funciona de verdad? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Qué pasaría si cada cosa que comunicamos, desde una palabra hasta una costumbre familiar, se pudiera descifrar como un código secreto? Y para guiarnos en este laberinto, vamos a usar las ideas que analiza Eliseo Verón. Con su trabajo como mapa, vamos a desenterrar los orígenes científicos de la comunicación. Es como un viaje al mismísimo corazón de cómo creamos significado. Ok, nuestro recorrido empieza a principios del siglo XX, una época donde algo que hoy damos por hecho, el lenguaje, estaba a punto de ser visto de una forma totalmente nueva y revolucionaria. Hasta ese momento, la gente pensaba que las palabras eran como etiquetas para las cosas del mundo. Simple. Pero de repente, aparece una idea radical. El significado no está en la palabra misma, sino en el lugar que ocupa dentro de una estructura, de un sistema mucho más grande. ¿Y quién fue el arquitecto de esta locura? Un lingüista suizo llamado Ferdinand de Saussure. Él fue quien se imaginó un campo de estudio completamente nuevo, dedicado solo a analizar este sistema de signos que usamos todos los días sin darnos cuenta. A esta nueva ciencia la bautizó semiología. Y su meta, ojo, era casi nada: crear un método científico para entender la base de toda nuestra vida social. O sea, cómo los signos logran que todos entendamos más o menos lo mismo. Y en el centro de toda su teoría hay una fórmula. Una idea que parece simple, pero que es tan potente que lo cambió absolutamente todo. Es la pieza clave para entender cómo funciona esto del lenguaje. Es así de sencillo. Por un lado está la forma física, ¿no? El sonido, la palabra escrita, lo que Saussure llamó el significante, por ejemplo, cuando decimos árbol. Y por otro lado está el concepto que se nos viene a la cabeza, esa imagen mental de un árbol. Ese es el significado. El signo, entonces, es la unión de esas dos cosas, inseparables. Y aquí viene lo genial. No hay nada en la palabra árbol que suene a árbol. ¡Nada! Podríamos haberle dicho tiki o plof. La conexión que hacemos es por pura convención, un acuerdo social. O sea que el significado no está en la cosa, está en el sistema. Y eso es clave, porque quiere decir que el lenguaje no solo describe nuestro mundo, lo construye. Pero claro, la historia no se queda ahí. Una vez que entendimos que había una estructura, otros pensadores se empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué más hay escondido debajo de lo que decimos? ¿Qué tal si lo que decimos es solo la punta del iceberg? ¿Y si hay fuerzas subterráneas, ocultas, que moldean nuestras palabras sin que ni siquiera lo sepamos? Y para responder a eso, llegaron dos pesos pesados. Por un lado, Freud, que decía que nuestro inconsciente, con todos sus deseos y conflictos, se escapa por nuestras palabras. Y por otro, Marx, que argumentaba que la comunicación nunca es neutral, siempre refleja las luchas de poder y la ideología de la sociedad. De pronto, una simple charla podía ser una ventana al inconsciente o a las tensiones de todo un sistema social. Como vemos, estas ideas no salieron de la nada. Fueron parte de una conversación intelectual que duró décadas. Saussure puso la base, la estructura, y luego otros genios empezaron a llenar ese esqueleto con la complejidad de la mente humana y de la sociedad. Y esto nos lleva a la siguiente gran etapa de este viaje. Vamos a pasar de hablar del lenguaje a algo muchísimo más grande, la cultura entera. Y aquí es donde entra un personaje clave, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Él tomó las herramientas de la lingüística y las usó para una misión de verdad monumental. Su pregunta era tan sencilla como brillante. A ver, si las palabras tienen reglas ocultas para crear significado, ¿por qué no podría pasar lo mismo con los mitos, las reglas de familia o hasta con la forma en que cocinamos? ¿Podrían tener también una especie de gramática escondida? Y su método era básicamente este: tratar a la cultura como si fuera un texto que se puede leer. Primero, aislar un sistema, como los mitos. Después, identificar sus piezas básicas, como los héroes y los villanos. Y por último, analizar cómo se combinan para descubrir la estructura profunda,
lo que de verdad nos quieren decir. La conclusión de todo esto es, wow, de repente todo el comportamiento humano se vuelve un acto de comunicación. La cultura ya no es un montón de costumbres raras, es un sistema de signos gigante, la manera en que una sociedad se habla a sí misma a través del tiempo. Bueno, y después de todo este viaje por la historia de las ideas, la pregunta es, ¿y esto a nosotros qué? ¿Por qué debería importarnos? ¿Cómo se conecta con el mundo de hoy? Pues importa, porque lo que pasó fue una especie de fusión. Todas estas disciplinas, que andaban por separado, se unieron y crearon las bases de lo que hoy llamamos ciencias de la comunicación. Y nos dieron un juego de herramientas súper poderoso. Si lo pensamos, cada uno aportó una pieza clave del rompecabezas. Saussure nos dio la idea de estructura, Freud la profundidad de la mente, Marx el contexto social y de poder, y Lévi-Strauss la escala para analizar culturas enteras. Juntos nos dieron una forma totalmente nueva de ver cómo nos comunicamos. Y aquí está la recompensa. Todo este marco teórico no es para quedarse en los libros. Para nada, nos sirve para analizar el mundo de hoy. Cuando vemos un anuncio, ya no solo vemos un producto, vemos un sistema de signos que le habla a nuestros deseos. Cuando escuchamos un discurso político, podemos ver más allá de las palabras y entender la estructura ideológica que hay detrás. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más importante. Si todo es un código, y esos códigos son los que construyen nuestra realidad, nuestras creencias, entonces la gran pregunta es, ¿quién tiene el poder de escribir esos códigos? Es algo para quedarse pensando, ¿no?